Saludos familia Líder Impact, un gusto poder saludarlos y nos alegra nuevamente poder estar acá con ustedes para poder transmitirles una nueva historia inspiradora para que cada uno de ustedes pueda salir con una mentalidad, una perspectiva y sobre todas las cosas, lo que nosotros queremos en cada uno de nuestros videos es que ustedes crezcan, cada día crezcan y crezcan. Así que hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros. Hoy tenemos a una persona que dirige una organización de una casa de rehabilitación y que sin duda va a ser de mucha edificación para cada uno de ustedes para poder seguir creciendo. Mi estimado capellán Oscar, un gusto saludarlo. Me alegra poder estar acá con usted, poder tener esta conversación que estoy seguro que va a ser para cada uno de ellos una gran forma de crecimiento a través de este video. Y queremos que usted nos pueda comentar cómo se siente estar con nosotros y de poder compartir con nuestra querida audiencia. Hola Julián, mucho gusto, pues qué gran privilegio el poder llegar a cada una de las personas que pues vamos a tener la oportunidad de poder llegar a través de este medio. Nos sentimos muy bendecidos hoy acá en las instalaciones de Agradecidos, un centro de rehabilitación acá en la zona 1 de Quetzaltenango. Muy bien, gracias, mi estimado capellán. Para mí es un gusto poder estar acá y poder tener esta conversación que vamos a estar realizando. Y me gustaría que usted nos comentara un poquito más al respecto de cómo ha sido poder dirigir esta casa de rehabilitación, que ha necesitado usted prepararse, capacitarse, qué es lo que le ha conllevado, porque esto, sin duda alguna, dirigir una organización como lo es Casa de Rehabilitación Agradecidos, creo que no es solamente así. Quiero que usted nos comente un poquito más al respecto. Claro que sí, pues le comento que llevamos 12 años de estar en función. Gracias a Dios, pues hemos visto el desarrollo durante estos 12 años. Empezamos la visión de esta institución con el deseo de ayudar a las personas que, pues lamentablemente son víctimas del flagelo que hoy conocemos como las adicciones, el consumo de todo tipo de sustancias. Iniciamos únicamente con ese deseo de querer ayudar al prójimo y durante estos años pues hemos tenido la oportunidad de poder capacitarnos en el tema, ¿verdad? Somos especialistas en adicciones, hemos desarrollado nuestra vida profesional en el ámbito de la rehabilitación con lo que es Drug Free World International, que es la Fundación por un Mundo Libre de Drogas, que pues gracias a Dios somos representantes para el occidente de Guatemala, ¿verdad? De esta fundación. Y pues hemos aprovechado el tiempo de poder también capacitarnos en el tema de todo lo que es el plan terapéutico en el tema de la rehabilitación. Y con ello pues también estamos trabajando con un programa americano llamado Celebrate Recovery, que es un programa que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos para poder ayudar a las personas en el tema terapéutico de los 12 pasos enfocado a AA y a NA, que son las áreas que nosotros trabajamos aquí en el centro de rehabilitación. Qué excelente, qué bueno poder saber y conocer un poquito más al respecto de usted. Y esto es importante, por ejemplo, en la parte de capellanía también ustedes están en esto, ¿verdad? De poder ver todo lo que es el tema de rehabilitación. Cuénteme un poco al respecto de la formación que han tenido allí con ellos, hasta cómo están los niveles o cómo está la parte de las jerarquías, porque me imagino que también hay algo similar en ese aspecto. Claro, pues tenemos la oportunidad, la bendición de haber iniciado el tema de la acreditación en capellanía, con lo que es la institución de ASODIC. Y pues ahí iniciamos el tema de la acreditación, aunque la capellanía la venimos ejercitando, ¿verdad? Hemos tenido ya la oportunidad de estar durante 10 años en el tema de la capellanía carcelaria con privados de libertad, capellanía educativa, con centros educativos específicamente trabajando el tema de la prevención de adicciones con toda la juventud, pues donde nos han dado la oportunidad de poder estar y poder compartir con ellos las consecuencias que conlleva el consumo de alcohol y el consumo de drogas. Y pues gracias a Dios este año también se nos dio la oportunidad de poder recibir una acreditación más con una universidad USIRIS de Estados Unidos, la cual pues nos dio la oportunidad de poder sacar la capellanía mundial, que nos da la oportunidad de poder trabajar en cualquier lugar del mundo donde puedan estar instaladas las Naciones Unidas. Entonces, pues gracias a Dios hemos ido desarrollando
todo con la finalidad de ayudar a las personas, no solamente en el tema de la rehabilitación de adicciones, sino que diferentes temas de acción social y pues de ayuda humanitaria también, ¿verdad? Que estamos preparados también para eso. Qué excelente poder escuchar al respecto de eso, porque creo que alguna de las personas pueda identificarse en cómo van ustedes creciendo en esta parte para poder tener una ayuda más efectiva, pero también considero que a alguno le pueda interesar, ¿verdad? Poder Claro. seguir creciendo en lo que es la capellanía, porque creo que esa es una labor, pero también se estudia, no solamente se ejerce, sino van de la Claro. mano las dos cosas. Y me gustaría que usted nos comentara un poquito más cuando yo veo de que usted es el encargado, el director de acá de la Casa de Rehabilitación Agradecidos, pues veo una persona con pasión, una persona que está al pendiente de las personas, pero también me pregunto cómo surge ese amor hacia este tipo de personas que están lidiando con esta problemática. Pues, Julián, yo creo que todo surge por la misma experiencia. Ujú, Quiero comentarle que, pues, lamentablemente yo estuve durante 21 años de mi vida, víctima y prisionero de las adicciones. Consumía alcohol, consumía diferentes sustancias y durante 21 años, pues, se fue denigrando mi vida a tal punto de tocar lo más profundo de las adicciones. Y, pues, el despertar espiritual que vino a mi vida para poder ayudarme a salir de eso, pues puso ese sentir en mi corazón de poder iniciar hace 12 años este proyecto. Lo iniciamos como una promesa a Dios de querer ayudar a las personas que como en su momento están pasando lo que a mí me tocó pasar, ¿verdad? Entonces tomamos la decisión de fundar hace 12 años, precisamente el 19 de septiembre del año 2013, arrancamos el proyecto de Casa de Restauración Agradecidos, ¿verdad? Lo iniciamos con mi esposa, mis hijos estaban pequeños en aquel ujú, tiempo, pero he recibido el apoyo de mi familia para poder impulsar lo que hoy ya se conoce como una organización. Tenemos presencia acá en el occidente de ujú, Guatemala, en Quetzaltenango, en Huehuetenango, y pues que Dios nos ha permitido traspasar fronteras, que también tenemos proyectos por realizar en Ciudad de México. Entonces, y gracias a Dios, pues ha venido un desarrollo a través de la disposición de querer ayudar a que las personas puedan salir del problema de consumo de drogas. y usted me comentaba de que estuvo como parte, digamos, en esta de las adicciones. Y cuénteme, ¿cómo fue el involucramiento de usted en esto? Porque creo que también cada historia es diferente. Cuando yo platico con las personas me doy cuenta que todos tienen una historia muy diferente. Pero Claro. ¿cuál ha sido la suya? Bueno, yo inicié lamentablemente este recorrido en adicciones desde que yo era un niño. Desde los 9 años, pues por azares del destino, digo yo, o Ujú, propósitos de Dios, la verdad no podría ahorita definirlo, pues me tocó llegar a aprender un oficio de niño. Y en el lugar donde a mí me llevan a aprender el oficio de la panadería, ahí en ese lugar los mismos panaderos en una época de fiesta me dieron un vaso de licor y pues ahí fue donde empezó toda esta situación porque lamentablemente yo vivía con vacíos emocionales, los cuales al momento de tomar licor fueron llenándose y pues le agarré como que el gusto al ujú. licor y pues poco a poco fue despertando en mí el deseo de probar sustancias más fuertes. A la edad de 12 años fue la primera vez que fumé marihuana, tuve acercamiento a drogas como la cocaína, como el crack, a los 14 años y a partir de ahí, pues lamentablemente una vida o un estilo de vida Ujú. apegado al consumo de alcohol y de drogas. Entonces, desde niño yo vine marcando este caminar que pues casi me lleva a la muerte, ¿verdad? Soy un Ujú. testimonio de haber sido rescatado de la muerte, porque eso era lo que me llevaba a las adicciones, ¿verdad? Me llevaron a estar en el hospital desahuciado por un problema de cáncer hepático por el mismo consumo Mm. de sustancias. ¿Y a qué edad fue eso? Bueno, eso sí ya fue a una edad ya adulta, ¿verdad? Más o menos tenía aproximadamente unos 30 años ya de vida, ¿verdad? ¿Y cómo podría ver usted esto? Por ejemplo, cuando nosotros vemos a la juventud de hoy en día, bueno, según lo que nos dicen las estadísticas es que están cambiando, pero normalmente es que asociamos el alcohol como ser populares, asociamos el alcohol como ser más maduros, y es lo que la sociedad de alguna manera asocia, y por eso es que vemos tantos
jovencitos y que de hecho que también usted está a cargo de poder ver y de llevar este mensaje de poder salir de estos vicios a las escuelas, institutos, pero ¿cómo ha visto usted esto en cuanto a que ellos asocien el alcohol como que por eso van a ser populares, por eso son maduros, o eso los hace ver como Claro. una hombría, que es lo que yo tomo porque yo ya soy hombre, que quizás nuestras estructuras mentales de pronto tengamos esa asociación, pero ¿cómo ha visto usted esto con respecto a esta juventud que estamos viviendo hoy en día? Pero yo creo, Julián, que lamentablemente hemos hecho parte de la cultura. De hecho, cuando nosotros damos el tema de la prevención, porque ayudamos a jóvenes, o hablamos a los jóvenes para que ellos eviten caer Ujú, víctimas de este flagelo de adicción, y una de las situaciones que vemos es que se volvió parte de la cultura. De hecho, se volvió muy popular en la década de los 60 el consumo de cannabis, que ujú, prácticamente en Estados Unidos pues era muy permitido el poder hacerlo, aunque pues hay ciertos lugares donde todavía es ilegal, ¿verdad? ujú, Pero hubieron muchos lugares donde se volvió parte de la moda, ¿verdad? El famoso amor y paz de la ujú, década de los 60 llevó a que las culturas pudieran apropiarse de este tipo de estilo de vida. Y pues lamentablemente nuestra sociedad lo ha permitido, ¿verdad? Vemos anuncios que libremente promueven el consumo de estas sustancias, aunque aquí en Guatemala pues se originó el famoso decreto 9097, donde ujú, se alerta que el consumo de ese producto causa serios daños a la salud. Aún así, ujú. se hizo parte de las culturas. Vemos familias que parte de su convivir fin de semana es estar en un almuerzo y pues beber dentro del almuerzo. Mm, Vemos las fiestas que comúnmente suceden, cumpleaños, bodas, etcétera, donde es parte de la cultura. Estamos en una ciudad muy cultural, ¿verdad? Acá en Quetzaltenango, ujú. parte de la cultura son los famosos brindis que hacen en todas las actividades y pues se volvió parte de eso por cultura, pero también tiene que ver la influencia de lo que usted mencionaba, ¿verdad? La presión social que muchos jóvenes reciben, ¿verdad? Ujú, Porque no falta aquel jovencito que se crea el muy hombrecito, ujú, el que pueda promover esto y va a motivar a que los demás amigos o compañeros también puedan seguir este estilo de vida, ¿verdad? ujú. Entonces, esa situación que ha venido afectando la vida de nuestros jóvenes, lamentablemente, pues se ha descontrolado y hoy en día vemos mucho joven. Las estadísticas hoy en día Ujú, del consumo de sustancias ya en una edad muy temprana, desde los 12 años. Ya vemos jóvenes con problemas de adicción, ¿verdad? Que quizá no han llegado a una adicción crónica, pero ya hay una adicción manifiesta en ellos porque hay una dependencia del consumo. Ya no pueden ir a una fiesta porque ya no sienten la alegría o el gozo de estar en una fiesta. ujú. Tienen que tomar algo para poder sentirse alegres. Yo creo que pues desde ahí hay un problema muy serio que debemos ya de prestarle mucha atención, más si somos padres de familia, ¿verdad? Prender esa luz, ese foco de alerta para poder atender que estamos en medio de lo que yo he denominado durante estos últimos 3 años un cáncer que se Ujú. está corriendo. Y si no hacemos nada, más adelante puede afectar a muchas, muchas familias. ¿Y qué recomendación le daría a los padres de familia? Porque usted mencionaba que su primera copa de alcohol lo probó, no porque de alguna manera estaba en un lugar que se prestaba a eso, sino inclusive estaba en un área de trabajo, Sí, no estaba en un área de social, sino estaba en un área de trabajo. claro. Ahora, ¿cómo poder ayudar a que los papás puedan tener un control adecuado? No excesivo, sino un control adecuado para que evitar que sus hijos tal vez estén en ciertas situaciones que, como usted bien lo mencionaba, una copita repercutió en usted en que su adolescencia y juventud y tal vez parte de su adultez se Claro. vieran interrumpidos por esta serie de sustancias que consumió. Pues yo creo que lo primordial sería tal vez primero dar un buen testimonio, porque no podemos corregir algo que nosotros mismos estamos promoviendo, Ujú, ¿verdad? Nosotros aquí en el centro de rehabilitación, pues tenemos la oportunidad de poder tener una vez al mes lo que nosotros llamamos terapia familiar. Es la intervención hacia las familias para orientarlos de cómo lidiar con el problema. Y una de las recomendaciones que yo le doy a los familiares de los muchachos que tenemos en rehabilitación es que no podemos prohibirles hacer algo cuando en la misma casa estamos promoviendo
el hacerlo. Por ejemplo, Ujú. tenemos vinos en la casa, tenemos cervezas en la casa, o hay alguna persona que consume sustancias dentro de la propia casa. Entonces yo creería que eso es lo primero. ¿Cómo ayudar a mis jóvenes? Pues no haciéndolo, ¿verdad? Nos van a ver muchos padres de familia que Ujú. quizá tienen el pensamiento de que somos sociales, no hay problema, Ujú. ¿verdad? Pero de lo social a lo crónico solo hay un paso, y es que eso es lo difícil. La adicción es tan progresiva que la persona no se da cuenta que ya se volvió adicta. Por eso es que hay muchas personas adictas que están en lo que nosotros en el medio conocemos como la negación. O sea, no Ujú. aceptan que tienen un problema. Y cuando no hay una aceptación del problema, pues incurrimos en estar realizando frecuentemente o con mayor frecuencia las situaciones que están afectando nuestras vidas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponerle un alto a eso. Segundo, yo le recomendaría a todos los padres de familia es que estemos atentos, que supervisemos, Mm. ¿verdad? Lo que nuestros hijos hacen, el círculo de amistad de nuestros hijos, los lugares que ellos están frecuentando. A mí me pasó esto en el tema de trabajo, pero yo Ujú. lamentablemente pues no tenía papás, Ujú. ¿verdad? Yo quedé huérfano desde los 2 años de edad, de padre y de madre, entonces no había alguien que me estuviera como que supervisando constantemente de lo que yo estaba realizando en mi vida, pero hay muchos que nos están viendo que pues tienen la oportunidad de poder ser padres y estar atentos de sus hijos. Yo creo que la supervisión no cambia. Yo sé que ya pues con la situación moderna, ¿verdad? Ujú. Hemos sido muy permisivos a nuestros hijos, pero la supervisión en casa no debe de cambiar, ¿verdad? Tenemos que saber con quiénes andan, en qué lugar están ellos y pues si están trabajando, velar porque en el trabajo a ellos no los involucren y estar muy alertas en eso. Y en este caso, ¿cómo podría usted darles una recomendación a los papás en base a lo que ustedes ven en el día a día acá en la casa de rehabilitación? Porque cuando son pequeños o adolescentes o jóvenes, todavía la orientación del padre, pues pesa mucho, tiene ese soporte. Sin embargo, cuando ya se crece, de pronto, ya como uno como persona dice, bueno, ya soy independiente, Claro. ya mi papá me diga lo que me diga, yo puedo, es mi vida, es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que de alguna manera uno quisiera. Entonces, ¿cómo podría orientar, digamos, a los papás que tal vez tienen hijos adultos y que tal vez les gusta, tal vez ocasionalmente o que tal vez en algún momento han visto, pero no tienen esa parte de que los hijos logren escuchar esos consejos de los papás? Esto es bien difícil porque precisamente hoy en la mañana estaba compartiendo con una pareja que mencionaba exactamente eso, qué hacer, ya mi hija es mayor de edad, es Ujú. independiente, ¿qué podemos hacer para ayudarla, verdad? Yo creo que padres no vamos a dejar de ser, ¿verdad? Ujú. Tenemos que tomar muy en cuenta que primero es el consejo. Lamentablemente no hemos atendido al consejo. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Muchos de nosotros hemos fallado porque no hemos tomado desde que son niños la tarea de poder instruirlos. Mm. Entonces nos llegan a la edad donde ellos toman sus propias decisiones o replican lo que vieron en casa o se dejaron contaminar por esa sociedad que ya mencionamos que lamentablemente está trayendo a muchos jóvenes. ¿Cómo puedo yo como padre intervenir entonces? Primero, el consejo, no podemos imponer, porque a a un hijo independiente, si le imponemos, se pone más rebelde, porque Ujú. a esa edad, pues queremos nosotros conquistar el mundo, pensamos que nada nos va a hacer daño, ¿verdad? Cuando lamentablemente, pues todos los que hemos pasado por ahí sabemos las consecuencias, Ujú. porque en el momento de estar viviendo la fiesta no sucede nada, pero cuando uno se vuelve adicto, y cuando las circunstancias empiezan a pasar, ahí es donde uno va dándose cuenta, pero lamentablemente ya ha pasado muchos años para que uno pueda darse cuenta. Entonces, lo primero es aconsejar a nuestros hijos. Segundo, quizá tratar de buscar ayuda profesional, no imponiéndole, sino que haciéndoles conciencia que necesitan ayuda. No podemos sacar a nadie de donde está si no tiene voluntad de salir. Y Ujú. lo último, si el problema ya avanzó, sí tiene que haber una intervención. Por ejemplo, a mí me preguntan personas que vienen al centro, mire, ¿qué hago si mi hijo no quiere cambiar? ¿Cómo hago para que mi hijo cambie? ¿Verdad? Entonces, yo les digo, en cualquier lugar que hablemos de rehabilitación, el 60% de los residentes son traídos a la fuerza por las familias. El 40% viene voluntario, pero hay un 60% que no quiere rehabilitarse y entonces ahí está la tarea de un padre
que no quiere perder a su hijo, porque lamentablemente, Julián, las muertes por consumo de alcohol y drogas han aumentado en los últimos años. Y no solamente porque se vayan a enfermar de algo, sino porque hay accidentes provocados por el consumo de alcohol y drogas. Porque hay eventos donde quizá por un pleito alguien saca un arma de fuego. Quizá por un pleito alguien toma un arma blanca y le hace daño a alguien. Entonces hemos visto en los últimos años mucha muerte que el trasfondo es el consumo. Entonces hay que hacer algo. Como padre yo los motivo para que puedan hacer algo, intervenir. Si ya hay un problema crónico hay que intervenir. Pero si no, los pasos que mencionaba, el consejo y el hacer conciencia para que se busque ayuda profesional. Y creo que estamos hablando de este tema también porque oportunamente nos encontramos en noviembre. Y ahorita en noviembre, pues creo que es donde aún más logramos notar. Y creo que también en las noticias, en todos los hospitales, ellos ya saben como que en qué fechas del año es donde hay más propensión a poder venir y tener este tipo de sustancias. Y ahorita que vamos a estar en las épocas de convivio, pues seguramente lo que queremos trasladar a las personas es que tengan mucho cuidado. Como usted mencionaba algo, ¿verdad? Desde de una copa para poder llegar a ser adicto, pues solo hay un pequeño paso, ¿verdad? Y creo que esa sería la parte que quisiera también que usted pudiera relatar cómo vive la persona que ya está adentro en cuanto a los vicios, porque de pronto tal vez nosotros como personas que no tenemos ese vicio o que hoy en día está denominado como una enfermedad inclusive, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder entender también a esas personas? Porque estamos hablando este tema precisamente por épocas de convivio para poder prevenir, pero ¿cómo podemos ayudar entonces a aquellos que ya están? No es porque la época ahorita les vaya Claro. a dar, sino es porque ya son parte de esa parte de los vicios y de la como una enfermedad como es el alcoholismo. ¿Cómo poder comprenderlos a ellos? Claro, bueno, aquí es ese, el poder primero hacer conciencia, ¿verdad? Porque lo mencionaba y es algo muy real. En el tema de salud, para estas fechas ellos prenden sus alertas, Ujú, ¿verdad? Porque es parte de los protocolos que ellos tienen que llevar según las fechas de cada, ujú, del calendario, ¿verdad? Entonces, lamentablemente el incremento de accidentes, el incremento de violencia, el incremento de muerte por el tema de los famosos convivios, pues viene a provocar que los centros de asistencia puedan estar en este tipo de alertas. Pues hacerle conciencia a las personas. Primero, que si hay un problema deben de buscar ayuda, porque hoy vemos mucho profesional lamentablemente ujú, ya involucrado en el consumo y creen que pues como lo hacen eventualmente no hay ningún problema, pero para que la muerte venga no se necesita ser un adicto. O sea, ujú, para que la muerte venga solo se necesita consumir. Por ejemplo, el famoso consejo interinstitucional que se da, que si bebe, que no maneje, ujú, ¿verdad? ujú, Porque es una de las maneras de prevenir muertes, ¿verdad? Porque una persona bajo efecto de licor en un volante, eso es un peligro para ujú, todas las demás personas que puedan estar circulando bien. Entonces, los profesionales que quizá dicen, no tengo un problema, es de abstenerse, podemos disfrutar sanamente de un convivio sin necesidad de beber. Lo más sano sería no ir, pero evitar que ellos vayan a su convivio es como muy difícil, ¿verdad? Entonces es tomar conciencia y abstenerse para no estar incurriendo en exponer su vida y que puedan causarse daño a ellos y también que puedan causar daño a terceras personas. Lo hemos visto en los medios de comunicación, con personas bajo efecto de licor, quitándole la vida a personas inocentes que quizá salieron a trabajar y pues no ujú, mide, porque uno cuando está bajo este efecto de cualquier tipo de sustancia, uno no mide realmente las consecuencias de sus acciones. Entonces, el llamado sería que hagan reflexión, que no cedan al consumo de sustancias, porque pueden disfrutar bien de la fiesta del convivio sin ujú. necesidad de beber licor o alcohol, ¿verdad? Y si su dado caso, pues lamentablemente hay muchas personas que van a ver, pero no les importa el tema, pues si van a tomar, que no manejen, que se alejen de cualquier vehículo, de cualquier motocicleta. Y hay personas profesionales que manejan armas, ¿verdad? Y Ujú. también mezclar el alcohol
o las drogas con un arma de fuego, eso es peligrosísimo. Entonces, mi Ujú. consejo es que mejor ellos hagan conciencia y se abstengan de eso. Muy bien. Y en este caso, por ejemplo, ¿alguna experiencia que usted recuerda que haya vivido en toda la etapa del alcoholismo que previo a todo esto, que usted ya prácticamente ahorita está libre de todo esto, digámoslo, y sé que es una lucha, pero Mm. alguna experiencia en la cual usted se haya arrepentido de poder aceptar esa copita a los 9 años prácticamente? Yo creo que hubieron muchas, Julián, muchas veces. Hablando de fin de año, lamentablemente una situación para época de fin de año, donde tomé la mala decisión dije una copa y Ujú, esto se volvió en tragedia. Estaba manejando un vehículo y pues en la adrenalina de estar bebiendo, agarré pues no sé a qué velocidad, perdí el ujú, control del vehículo y pues lamentablemente fui a pegar, bueno, lamentablemente y gracias a Dios, porque digo lamentablemente porque fui a pegar con un vehículo ujú. estacionado, destruí un pick-up que estaba parqueado, le pegué a una moto nueva, hice pedazos el vehículo donde yo iba y yo quedé vivo de milagro, porque con la cara destruí el windshield, el carro quedó tipo acordeón y gracias a Dios fue ahí porque enfrente iban pasando dos personas. Si no hubiese sido a ese carro, hubiese sido a las dos personas, hubiera salido peor, ¿verdad? Entonces Ujú, yo creo, hubieron muchas veces que yo me arrepentí, pero una de esas fue, más fuerte fue esa, porque estábamos a la puerta de que mi hija mayor cumpliera sus 15 años y estaba planeado todo para hacerle algo por sus 15 años y pues todo lo que se tenía en capacidad económica para la celebración se tuvo que utilizar para que no me llevaran a mí a la cárcel, porque había que cubrir los gastos. Nos tuvimos que endeudar mucho, paré en el hospital, perdí mi vehículo porque se quedó totalmente arruinado y tuvimos que responderle a las personas para no ir a la cárcel, ¿verdad? Entonces, ujú. pues es una de tantas, ¿verdad? Tengo tantas malas experiencias con el alcohol por haber hecho cosas en estado de consumo que me trajeron consecuencias muy terribles, ¿verdad? Pero una de las que recuerdo puntualmente es esa, ¿verdad? Para una fecha de fin de año. Ah, qué excelente y qué duro, vivir eso. Pero algo que me llamaba la atención es, en esas etapas en las cuales usted atravesó, ¿sí tuvo la oportunidad también de asistir a una casa de rehabilitación o estuvo luchando por su cuenta? ¿Cómo fue esa parte? Bueno, la mayoría estuvimos luchando por nuestra propia fuerza. De hecho, un adicto no se da cuenta que es adicto. Ujú, Siempre va a negarlo, siempre va a decir, yo lo sé controlar, yo puedo, yo no soy como los demás, hasta que ya se ve en ese lugar. Así rápido, una experiencia. Cuando yo era jovencito, quizá tenía unos 16, 17 años, caminando por una de las calles de Quetzaltenango, me topé con dos personajes que me reconocieron por el lugar de donde yo vivía, que pues era muy conocido en el lugar, y ellos iban a asaltarme porque se acercaron con esa intención, pero cuando me reconocieron, me hablaron y me sacaron una botella de licor, pero era el licor más barato que existía. Cuando yo veo la botella, yo agarro y la tiro al suelo y mi palabra fue, yo no soy un charamilero para estar tomando esto. ujú, Solo la gente charamilera toma esto y la tiré. Los ofendí porque no sé cuánto tiempo ellos ujú. llevaban para juntar ese licor y yo se los tiré. Tenía 16 años. Tengo una experiencia a los 19 años en mi consumo de alcohol. Después de varios días de andar en la calle, paré en uno de los parques de acá de la ciudad sin zapatos y sin chumpa, porque me habían robado. Días de estar bebiendo. Me acerco a una de las cantinas de acá de la ciudad y empiezo a convulsionar por la abstinencia del alcohol y de repente solo oía a lo lejos voces y reaccioné llorando y sentía lo caliente y alguien me sobaba el estómago y me decía tómenselo, tómenselo. Yo pues llorando, una sensación fea y cuando temblaba y abrí mis ojos y cuando yo abrí mis ojos, ¿qué cree que tenía en la mano? Lo que desprecié un día. Lo que un día dije que no era un charamilero para tomar, me lo estaba tomando. Entonces, esto es bien tremendo porque uno no sabe en el momento que ya se ha desarrollado la adicción, uno no sabe en el momento que ya, pues uno está con este tipo de problemas. Y entonces, teniendo ese problema, yo lo negaba, lo negaba, lo negaba,
hasta un momento donde pues empezamos a buscar de Dios y a querer salir de este estilo de vida, pero buscar de Dios es bueno, pero también tenemos que buscar ayuda profesional. Y en medio de esta situación, una vez me llevaron a internar a una casa de alcohólicos, pero fue una temporada corta, fueron solamente 5 días los que yo estuve en la casa del enfermo alcohólico y pues tuve la experiencia de haber estado interno, pero honestamente no funcionó, porque la adicción no se cura en 5 días. Eso es cierto. Y me recuerda de una ocasión en la cual tuve la oportunidad de ayudar a una persona que tenía ese problema de alcoholismo. Y cuando llegué a la casa de rehabilitación que llevamos a esta persona, recuerdo que me decían, necesitamos que vaya a comprar esto para que esta persona pueda dárselo, pero se lo vamos a dar en dosis como más pequeñas. Y dentro de mi mentalidad era, yo lo estoy trayendo porque necesita ayuda. Y a la hora que me estaban pidiendo que fuera a comprarle, entonces yo tenía ese conflicto porque cómo es que hay que darle, pues, porque se supone que ahorita lo que él necesita es apartarse de eso. Y fue que me explicaron que necesita poder ir paulatinamente bajando porque de lo contrario tiene algunos problemas y me gustaría que usted también me orientara y orientara a las personas porque a veces pueda que nuestra mentalidad sea tan radical. Cuando alguien está en esa, en esa condición y uno puede ser tan radical, decir que no, pero también es de entender no solo a la persona, sino el cuerpo de la persona, porque es donde lo que me explicaban ellos. Pero para que usted nos explicara un poco al respecto de esto, y luego, ¿cómo es acá el proceso en la casa de rehabilitación? Claro, bueno, cuando hablamos de alcohol, sí tenemos la necesidad de poder darle paulatinamente dosis de licor, porque recuerde que el problema del alcohol es que la sangre está alcoholizada y el alcohol normalmente afecta el sistema nervioso, nuestro cerebro, y las personas que tienen el famoso síndrome de abstinencia alcohólica tienden a tener problemas en cuanto a las convulsiones, problemas cardíacos y en cuanto a lo cerebral tienen problemas con el delirio en Dremes. Entonces, para poder evitarle a las personas el caer en estas etapas, pues tratamos nosotros de poder darles dosis mínimas antes de proceder a la desintoxicación intravenosa, que es el siguiente proceso para poder limpiar a una persona, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es Casa de Restauración Agradecidos, seguimos con esa metodología donde durante un par de días estamos dándoles dosis pequeñas para poder ir relajando un poco el cuerpo y también para que el cuerpo vaya poco a poco desprendiéndose de la costumbre que tiene de estar alcoholizado. Y seguidamente después de eso, pues ya viene la intervención médica, donde el profesional viene, canaliza a la persona y le pasa sueros para limpiarle, pero también para poder vitaminarle, ¿verdad? Porque recuerde que el alcohol no solamente viene a afectar el sistema nervioso, sino también el sistema digestivo. Las personas dejan de comer por estar alcoholizadas. Entonces hay que equilibrar a las personas. Muchos de los pacientes o de los residentes con problemas de alcoholismo vienen con el potasio hasta abajo, entonces tenemos que nivelar también el potasio en el cuerpo para equilibrarlo, entonces es el proceso. De hecho, el alcohol es la única sustancia que tenemos que ir paulatinamente, a excepción de las sustancias denominadas drogas, ¿verdad? Con las cuales sí tenemos que cortar de raíz el consumo para no seguir promoviendo el deseo dentro del cuerpo de la persona de querer seguir consumiendo la sustancia. Entonces, en el alcohol sí tenemos que darles paulatinamente para evitar convulsiones, delirios o hasta paros cardíacos, que lamentablemente hemos visto personas que no aguantan un proceso de desintoxicación, vienen ya muy mal y que pues tenemos que estar atentos por cualquier situación cardíaca, ¿verdad? Y por ejemplo, después de este proceso, ¿qué es lo que trabajan ustedes con cada uno de ellos para que se pueda entrar en una etapa de restauración? Y cuál es el promedio que usted ha visto de restaurarse una persona? Esta pregunta es bien interesante y bien complicada. Bueno, lo primero no, porque lo primero es que nosotros tenemos una estructura de un programa de rehabilitación. ¿Sí? Después de sacarlos del síndrome de abstinencia,
y llevarlos al proceso de desintoxicación, viene ya el proceso terapéutico. Recuerde que nosotros somos seres trinos, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Entonces, la adicción tiene que tratarse también en esas tres áreas, ¿sí? El área física ya es tratada a través de la desintoxicación que se le da, pero el área emocional y el área espiritual es el enfoque siguiente en el proceso de rehabilitación. Por ejemplo, acá con nosotros las personas tienen que ingresar por un tiempo promedio de 6 meses para poder trabajar un programa con ellos, donde trabajamos el área emocional a través de lo que es la psicología y a través del programa de la terapia de los 12 pasos. Y al ser una institución cristiana, pues trabajamos el área espiritual con el enfoque en la palabra de Dios. No somos una institución religiosa, sino que lo que nosotros promovemos es lo que promovieron los creadores de los 12 pasos, el tener un despertar espiritual, ¿verdad? Para nosotros nuestro ser superior es Jesucristo, Él es el que puede cambiar vidas. Una persona adicta no es adicta porque consume y se quedó adicta porque probó algo, no. La persona que se vuelve adicta es una persona que consume, pero en su consumo tiene heridas emocionales. Yo le llamo a esto fracturas en el alma, que esas fracturas necesitan ser sanadas para que la persona ya no vuelva a recurrir al alcohol. En el promedio estamos luchando porque hay una estadística real y muy real que dice que de cada 10 solo uno se logra recuperar. Esta es una estadística, no solo de Alcohólicos Anónimos o de Narcóticos Anónimos. Es algo que ya se determinó a través de la Organización Mundial de la Salud, una estadística real. Pero como aquí está la intervención divina, creemos que Dios, hemos visto milagros, tenemos la oportunidad de poder tener otro centro de rehabilitación en Huehuetenango, donde el dirigente, el director de la casa allá en Huehuetenango fue uno de los internos que se rehabilitó acá con nosotros. Cuando él ingresa acá, yo le pedí a la esposa que firmara un documento porque él se iba a morir. Venía de haber bebido alcohol farmacéutico con amonio cuaternario, lo mezcló, se lo bebió, se iba a morir. Entonces le dijimos que lo recibíamos, pero si ella nos exoneraba de toda responsabilidad, ella aceptó y Dios hizo un milagro en la vida de este hombre. Hoy en día él está ayudando a las personas que como él están en ese problema. Entonces podemos romper la estadística. Hemos visto a muchas personas, hay testimonio de mucha gente que ha salido de este problema, pero la estadística real es 10, de 10 solo uno logra rehabilitar. Y es muy interesante, y algo que me llamaba mucho la atención es lo que usted mencionaba de las fracturas del alma. Y aquí me gustaría poder tener como otra parte es qué tanta influencia tiene la música para poder detonar en las personas esas fracturas del alma y recurrir entonces a las diferentes sustancias. Es que lamentablemente todas las personas tenemos fracturas, unas más que otras. Entonces, la música mueve el alma, ¿sí? Están nuestras emociones. Voy a hablar de mi persona. O sea, mi caso personal es que si yo escuchaba una música X de cualquier cantante que a mí me gustara, a mí sí me detonaba el llegar a consumir. Yo podía estar tranquilo, iba en el bus para mi trabajo y de repente al del bus se le ocurría poner una música que me movía y yo me bajaba y compraba licor. Entonces sí es un detonante fuerte. Dentro del proceso de rehabilitación hablamos de evitar esos detonantes y uno de ellos es la música. Lo que te trae recuerdos, lo que te mueve el alma. Entonces, si no sanamos eso, no podemos evitar las recaídas. Tenemos que sanar. Tenemos que tomarnos un tiempo para ver qué es lo que hay en nuestra alma. Yo he tratado personas que no saben que les sucedió algo que les vino a fracturar el alma. Por ejemplo, cuando nosotros humanamente nos vienen y nos hacen un daño, tratamos de bloquear eso y una de las maneras de bloquearlo es que se nos olvida, porque el recuerdo es el que hace latente la herida. Entonces, muchas de las personas quizás han sido abusadas sexualmente y no lo saben porque lo bloquearon, eran niños, ¿verdad? Pero si no se va a la raíz y se sana eso, no se puede salir. Y aquí es lo interesante.
que las fracturas emocionales, aunque tienen que ver con la psicología, que esto es lo que trata la rama de la psicología, las emociones, también es un punto espiritual, porque el que puede traer el perdón y la sanidad es únicamente Dios. La intervención de Dios es la que puede hacer que la persona sane sus heridas para no recurrir en esto. Si hay personas que nos están viendo y tienen algún recuerdo del pasado y les duele, necesitan restaurarse. Y yo no estoy deseando el mal a nadie, Julián, pero si hay una persona que es bebedor social, pero tiene fracturas, es un candidato a convertirse en un adicto si no trata las fracturas. Qué interesante. Y aquí es donde también me gustaría que podamos tener la participación de alguien que seguramente para usted ha sido su apoyo, ha sido una persona clave que hoy dirige usted una organización, pero hace algunos años posiblemente nadie hubiera creído en que usted lo lograría. Y me gustaría que pudiéramos invitar acá para que pudiera estar y nos pudiera dar otra perspectiva a la que es también su compañera, la que es su ayuda y la que hasta el día de hoy también ha sido la que seguramente le ha dado la fortaleza para seguir un día a la vez. Y me gustaría que pudiéramos tener la participación de su estimada esposa. Tenemos también acá con nosotros a Capellana Saudi, quien también ha sido parte vital de lo que es esta organización. No daría vida a esta organización sin duda alguna si no fuera porque la paciencia. Y nos gustaría que, aprovechando el que usted nos acompañe, nos pueda comentar también el otro lado de lo que son las adicciones. Porque por un lado ya nos comentó acá nuestro estimado capellán Oscar cómo fue para él, digamos, los diferentes procesos y todo. Pero ahora, ¿cómo se vive de parte de la familia y en su caso como esposa? Porque son dos puntos de vista y son dos experiencias diferentes. El que lo vive y el que está acompañando. Y nos gustaría que usted nos ayudara para poder entender un poco más. Claro que sí, pues es un tema bien extenso y un poco difícil, ¿verdad? Porque uno no es adicto, pero se vuelve codependiente de la persona adicta, porque empieza uno ya con aquello de decir, son las 6 de la tarde y a esa hora tiene que llegar del trabajo, y 6:05 y no llega, entonces ya uno empieza como que el corazón a palpitarle, porque, o sea, ya pasaron 5 minutos, ya pasaron 10 minutos, ya pasaron 15 minutos, y van pasando las horas y no aparece, es porque fijo él se fue a tomar, ¿verdad? Entonces era bien difícil porque pues nosotros somos papás jóvenes, a los 16 años tuvimos a nuestra primera hija y pues ahí es donde empecé yo a conocer realmente, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? A veces de novios no nos llegamos a conocer como tendríamos que, pero ya en una vida juntos, sí. Entonces ya a los 20 años ya teníamos 3 hijos, pero ya con una adicción más fuerte, ¿verdad? Entonces sí era bien difícil porque siempre estaba el temor de que en qué momento él iba a caer, ¿verdad? Él iba a tomar y aquello de pensar y qué va a pasar con los niños y yo sin trabajo y o dónde los dejo porque estábamos solos. Entonces uno vive esa codependencia del alcohólico o del drogadicto y entonces uno ya no tiene una vida propia, ¿verdad? Entonces sí es así como que también uno deja de vivir su vida por empezar a vivirla de una persona que tiene adicciones. Y me gustaría que usted fuera tan puntual en alguna experiencia en el cual le haya llegado al corazón de decir, ¿por qué estoy acá? Porque creo que también a veces hay personas que llegan a ese punto, digamos, y cómo actuar, qué hacer en esos momentos, a quién recurrir para poder decir necesito fuerza. ¿Cómo fue su experiencia? Porque esto no fue solamente de unos meses, sino ya tomando en cuenta años. ¿Cómo es que usted tuvo esa resiliencia de poder ayudarlo en todo este proceso? Fue un proceso bien difícil y el saber a quién poder uno acercarse, porque hay personas que le dicen a uno, va, déjalo, porque él nunca va a cambiar. Entonces, y por ejemplo, la misma familia, ¿verdad? Porque no creen por lo mismo de que van
caída siempre y nunca fue una estabilidad. Entonces de decir, mira, déjalo, pero el ponerse a pensar uno y voy a robarle la oportunidad a mis hijos de tener a un papá, porque uno cree como esposa, ¿verdad? Uno cree porque uno ama y a veces el amor lo cega a uno, pero llega un momento donde uno dice, no más, llegó esa situación que usted me pregunta, yo me puse a trabajar por lo mismo, ¿verdad? De que pues él no proveía, unos meses sí, otros meses no. Entonces me pongo a trabajar y él se lleva a mi hijo, el segundo, ¿verdad? Que ahí Oscar David tenía como 6 años y se lo lleva porque él le tocaba pago, ¿verdad? Entonces se lo lleva y cuando yo llamo a la casa me dicen, no, Oscar David no está, ¿verdad? O sea, él salió y se fue con el niño. Y llegué yo del trabajo y Oscar David no apareció, pero tampoco mi hijo, ¿verdad? Entonces, pero del que uno se tiene que agarrar siempre es de la mano de Dios, porque si uno viene y se agarra de la mano de las demás personas y que le dan a uno malos consejos, entonces nosotros no estuviéramos donde estamos ni tuviéramos lo que ahora tenemos, ¿verdad? O sea, una casa de que el lema ha sido dando por gracia lo que por gracia hemos recibido, porque fue realmente el Señor el que nos sostuvo, porque Él dejó perdido al niño, o sea, se emborrachó y se quedó tirado, pero cabal fue para los días de la feria y tengo un cuñado que él fue a la feria y pues, o sea, Dios, o sea, desde ahí Dios empezó a cuidar a mis hijos, a nosotros, porque mi cuñado lo vio, ¿verdad? Y se dio cuenta que era su sobrino, ¿verdad? Que era su sobrino y lo lleva a la casa y Oscar David desaparecido 15 días sin saber, no sé qué fue lo que él sintió en ese momento, pero ahí fue donde yo dije, no más, o sea, aquí ya no hay más oportunidad para Oscar, porque pues ya había hecho algo que vino y sí dolió, pues, ¿verdad? Porque ya se metió con nuestros hijos, ¿verdad? Pero en ese momento decir no más, es ahí donde aparece pues el único que nos puede ayudar, ¿verdad? Que es Dios, es el único que le da a uno las fuerzas para seguir adelante y las fuerzas para poder soportar y tener el conocimiento de que no somos nosotros los que podemos hacer cambiar a las personas, pero sí es el Señor el que puede transformar tanto el corazón del adicto como el corazón del que está viviendo en ese momento con esa persona que uno cree que no va a cambiar, pero que si uno cambia su manera de pensar, porque creo que cuando nosotros vivimos con una persona adicta, pero estamos, no lo hagas, no lo hagas, mira que no entendés, que no servís para nada, que jamás vas a poder, pues uno mismo los va matando, ¿verdad? Pero llega un momento en donde uno dice, se lo vamos a dejar todo al Señor y el Señor empieza a actuar, pero empieza a sanar también nuestras heridas emocionales y empieza Él a sanar todo lo que pensamos, todo lo que creemos y entonces ya no creemos en lo que va a pasar por Él, sino que creemos en lo que va a hacer Dios en Él. Bueno. Y usted mencionaba algo importante al respecto y es las palabras. Sí. Y aquí es donde también me nace la curiosidad. En la experiencia de ustedes, las palabras tienen poder en el buen sentido, porque aquí vamos a hacer esta parte de como madre, qué sucedería con un hijo si está en esta adicción o con el esposo como le pasó a usted, pero ¿qué tanto influyen esas palabras? Las palabras que uno le puede decir que sí se puede cambiar, o el hecho de lo que usted mencionaba, nunca cambias, siempre lo mismo. ¿Cómo llegar a ese punto de no solamente entender que mi realidad sí es esta, pero yo tengo que hablar algo diferente? Exacto, y es bien tremendo porque yo ahora, ¿verdad? Con lo que sé, con lo que he aprendido, he entendido de que muchas de las caídas de Oscar fueron ocasionadas por mí, porque el no creer por la misma situación, pero sí había un sí quiero, pero no puedo, ¿verdad? Y él me decía muchas veces, me decía, es que no puedes entender porque tú nunca has sido adicta, porque, o sea, yo no fui alcohólica ni tampoco drogadicta, ¿verdad? Entonces, uno no llega a entender también lo que ellos sienten, entonces uno
tiene que empezar a ver lo que es la fe, ¿verdad? O sea, es que certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Entonces, el empezar a ver y el decirle a mis hijos, ¿verdad? Porque llega un momento donde ellos pues se lastiman en su corazón y ya no creen en las palabras de hoy sí lo prometo que ya no lo voy a hacer, ¿verdad? Sino que el venir y decir estamos pasando un proceso porque el Señor tiene algo preparado para nosotros y que ellos entendieran de que también no vieran a su papá como un alcohólico o un drogadicto, sino que lo vieran como un hombre que iba a pasar esa etapa de su vida y que pues iba a tener una enseñanza, ¿verdad? Entonces, el cambiar mi manera de hablar fue muy difícil porque, como usted dice, ¿verdad? O sea, veía a un alcohólico desaparecerse semanas, días, y que luego me llamara, ¿verdad? Y me dijera, mira, necesito ayuda, ayúdame. O ir a buscarlo y levantarle y decirle, mira, o sea, vos podés, sí vas a salir adelante, pero fue un proceso largo, pero que cuando cambiaron las palabras, empezó a cambiar también la situación, porque entonces uno empezó a decir, o sea, sí tenés este problema, pero juntos podemos salir adelante. Si tenés este problema, pero si necesitas ayuda, puedes pedirla, porque a veces uno, por las mismas palabras, el adicto lo que hace es alejarse. Y entonces el decir, bueno, si llego a la casa, van a estar nada más diciéndome lo que tengo que hacer, pero que si llego a la casa mal, voy a tener una ayuda y de decir, bueno, veniste, qué bueno, porque te puede pasar algo en la calle, y pues juntos vamos a poder salir adelante. Y en su caso, me gustaría que usted les pueda dar una recomendación a aquellas madres, esposas, que posiblemente estén viviendo algo similar en casa. ¿Cómo poder tener también esa atención en recibirlos bien cuando están en una condición que de pronto, lejos de querer acercarse, es como ese rechazo? ¿Cómo poder ellos tener esa actitud? Porque al final de cuentas es eso. Y cómo entender el amor que se tiene que tener al servirles y que eso también pueda servir como un detonante de decir, sí lo voy a lograr porque hay alguien que cree en mí. Creo de que lo que dice la palabra, ¿no? De que el amor cubre multitud de pecados. Entonces, el venir y tener ese amor de no ver lo que es, sino que tener la certeza de lo que puede llegar a ser. Porque si era bien difícil el venir y abrazarlo y decir, o sea, sí vas a salir adelante, sí vas a poder, pero el tomar las fuerzas, porque es bien difícil, porque, o sea, el de ver los malos que dan, por ejemplo, al hijo, de ver lo malo que dan ganas es de golpearlo, ¿verdad? Bueno, y también al esposo, ¿verdad? Pero el venir y decir, bueno, tenés que tomar una decisión. Y creo que cuando uno empieza a cambiar la manera de hablar y empieza uno a tratarlos con amor, cuando ellos están mal, ellos mismos, el mismo espíritu empieza a redarguirlos porque ellos mismos se creen inmerecedores del amor y de las palabras porque entran en conciencia que están fallando. Entonces creo que eso fue lo que nos funcionó, de ya no reclamar, porque, bueno, los reclamos lo que tienen es de que se pone más duro, ¿no? Y entonces decir, bueno, entonces no quiere nada y pues entonces lo hago. Pero el venir y el hacerlo, pero el decir si podés, mira que te amamos, ve a tus hijos o mira hijo, podés seguir estudiando a pesar de todo lo que está pasando, como que crea en ellos el decir, si hay una esposa o hay una madre que cree en mí y que me ama, entonces ellos empiezan a creer en ellos y empiezan a amarse ellos, entonces ya como que empiezan a soltar pues las adicciones porque vienen a memoria esas palabras de amor y no de reclamo. Y qué interesante esto. Y cuando yo veo sus lágrimas, también puedo entender todos esos años tuvieron que marcarla de diferentes maneras. En algunas tal vez para bien, en otras tal vez no tan para bien. Pero me gustaría que usted pudiera dar un enfoque a las personas también, porque eso es lo que vivió con su esposo. Ahora, ¿cómo luchó usted para que ya no siguiera esto, pero en sus hijos? Porque es una batalla doble, porque están teniendo la referencia a los hijos de un padre que está luchando con esto. Uh -huh. Pero ahora, ¿cómo desde su parte como madre
luchó también para que sus hijos no tuvieran esa influencia negativa, porque son aspectos que se tienen que llevar de la mano en un equilibrio. El entender que tengo que ayudar a mi esposo, pero también el entender que tengo que educar a mis hijos para que no vuelvan a esto que estoy viendo en mi esposo. ¿Cómo fue de su parte? Pues hacerles ver lo malo que, que el papá hacía, no por querer hacerlo, sino que por la situación de vida que tuvo, ¿verdad? Porque pues Oscar fue huérfano desde bebé. Entonces, el hacerlos a ellos entender que había un vacío en su papá y que él, pues, desde pequeño el vacío lo llenó con las adicciones, ¿verdad? Y entonces fue más difícil tal vez con mi hijo por ser varón, porque pues las mujeres son así como que un poquito más separadas de los vicios. Entonces, con él fue así como que, o sea, no tenés que hacer lo mismo, si tenés alguna curiosidad o necesitas saber a qué sabe, preguntarle a tu papá, ¿verdad? O sea, o qué puedes sentir, preguntarle a tu papá porque él te puede decir qué se siente. Y el darle la libertad, porque es eso real, de darle la libertad a los hijos, porque hay un temor en uno de que, o sea, en qué momento van a querer hacer o probar lo que su papá pues siente, ¿verdad? Entonces esa libertad fue así como que bien tremenda, pero pues en el caminar fuimos papás que dejamos que nuestros hijos experimentaran, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque fue Dios el que los tomó de su mano, no quisieron experimentar más allá porque veían lo que realmente pasaba cuando pues el papá tomaba, ¿verdad? Aunque fuimos cuidadosos en eso, porque Oscar David nunca llegó pues ebrio a la casa, o sea, ellos literal no lo vieron borracho, pero sí sabían que era una persona pues alcohólica, ¿verdad? O sea, sí sabían que eran las drogas, porque siempre les hablamos así con libertad, porque creo que cuando nosotros vivimos con una persona adicta, pero tapamos lo que realmente está pasando, es ahí donde ellos quieren venir y probar. Pero cuando uno les habla de lo que realmente es y de lo que realmente pasa, por ejemplo, cuando él caía a la cárcel, o sea, de venir y explicarles a ellos el por qué había sido. Bueno, entonces, creo que es de hablarles con libertad y decirles y hacerles ver realmente lo que puede pasar o lo que los puede llevar a querer probar o querer experimentar lo que les ofrecen, porque mi hijo, pues él estuvo practicando fútbol y pues ahí le ofrecieron, ¿verdad? O sea, droga, le ofrecieron alcohol, entró a la universidad y ahí igual, ¿verdad? Entonces era aquello de estar diciéndoles a mis hijos, a donde ustedes van, los ojos de Dios van con ustedes. Y recuerden lo que ustedes han vivido, lo que ustedes han pasado, porque tuvieron un papá adicto. Entonces, no experimenten en vida, sino que solamente vean y razonen, porque creo que los jóvenes les dan ganas de, ¿verdad? O sea, les dan ganas de probar porque miran y porque les ofrecen, ¿verdad? Entonces creo que hablarles con libertad y hacerles ver lo mal, ¿verdad? Porque, o sea, yo nunca me he alcoholizado, pero creo de que si lo hacen es para borrar algo, ¿verdad? O para sentirse felices. Entonces no hay necesidad de eso porque hay varias cosas que uno puede hacer para poder uno sentirse pleno. Entonces creo que eso fue lo que nos ayudó bastante para que nuestros hijos no cayeran en eso, el hablarles con libertad y darles la confianza más que todo, ¿no? La confianza de venir y decir, porque, o sea, mi hijo me dijo jugando, me dice, mira, fíjate que yo quisiera saber qué es, ¿verdad? Él tenía 14 años. Entonces le digo, pues entonces pregúntale a tu papá, porque él tiene la experiencia, ¿verdad? Entonces creo que es hablar con libertad y decirle a ellos realmente qué es el alcohol y qué son las drogas. Muy bien, gracias. Algo que me llama la atención es que cuando hablamos de liderazgo, hablamos también que como líder necesitamos solvencia. Para poder corregir necesitamos ser ejemplo. Pero me gustaría que usted nos comentara, mi estimado capellán Oscar, cómo hacer ese juego, porque
En el caso de usted, atravesando por esa situación y cómo llegar a su hijo y decirle, no lo hagas. Y creo que hay papás que tal vez están en la misma situación, atravesando esta dificultad, pero ellos ya no quieren que sus hijos lo hagan. Sin embargo, de pronto tal vez sus hijos vienen con un sentido de juzgarlos y ahí es donde entra un juego, cómo poder hacerle entender al hijo que no lo haga y que si lo está haciendo la persona no es porque ya lo quiera hacer tal vez más consciente, sino a veces ya lo están haciendo porque es una situación que ya no pueden controlar. ¿Cómo fue la parte con usted ya a la hora de educar a sus hijos? Entendiendo de que sí es difícil decirle a alguien, no lo hagas y lo está viendo y Claro. mira. Yo menciono lo que mencioné anteriormente, yo creo que el ejemplo es el que va a pesar. Ujú, Ahora, lamentablemente, cuando hemos dado un mal testimonio y pues hemos llevado una vida en desorden, el poder decir no lo hagas ujú, es bien complicado, ¿verdad? Porque si uno está incurriendo en eso, algo que mencionaba mi esposa y es real, es que nosotros no les ocultamos, aunque ellos no me vieron en un estado de migrante, en el caso de las señoritas, mi hijo sí, le tocó recogerme junto a mi esposa algunas veces, entonces yo creo que no funcionó con él el no lo hagas, ¿verdad? Porque di mucho mal ejemplo, pero sí el hablarle o exteriorizar el infierno que se vive, porque recordemos que adicción es dependencia de, o sea, uno se vuelve esclavo de eso. Ya no estoy haciendo lo que quiero hacer, sino que estoy haciendo lo que mi esclavitud me obliga a hacer, ¿verdad? La necesidad que hay dentro de mí me hace consumir esto, consumir lo otro. Entonces, exteriorizar, o sea, no pedir perdón, reconocer, que es uno de los problemas que tenemos dentro del machismo que hay en nuestra sociedad, ¿verdad? ujú, Soy el papá, yo puedo hacer lo que a mí me dé la regalada gana porque soy el papá. Entonces ahí no funciona. ujú, Pero cuando tenemos errores, pero tenemos la oportunidad de poder decir, bueno, fallé, perdónenme, estoy batallando con esto que es más fuerte que yo, y pedir ayuda y pedir la intervención, yo creo que eso va a ser sensible a nuestros hijos para entender que ellos no deben de estar en eso, ¿verdad? Ya cuando son adultos, uno ya no puede tener las decisiones y evitar que ellos pues, tomen sus decisiones y lamentablemente hay muchos jóvenes que lo están haciendo, quizá de manera social, pero lo están haciendo. Entonces, aquí sería únicamente decir, bueno, seamos honestos. Si fallamos, reconozcamos, creo que como familia tenemos la confianza de poder reconocer nuestros errores, quitar esos paradigmas que traen esas costumbres machistas y reconocer todo un problema. No quiero que caigas en ese problema y va a ser una manera de orientar y ayudar a nuestros hijos. excelente, qué interesante todo esto porque creo que es una lucha que se vive Batalla. y cada día es muy difícil. Sin embargo, me gustaría que pudiéramos culminar este tiempo que hemos tenido de poder conversar y conocerlos un poco más. Pero que usted nos pueda dejar un consejo para las madres, para las esposas, cómo poder ser realmente esa ayuda en un momento crítico, entendiendo de que no está en usted el que cambie. Como esposa, el ya no pensar, porque muchas veces o sea, yo, ¿verdad? Como esposa, pensé pagarle con la misma moneda, ¿verdad? Para que él pudiera sentir lo que uno siente, ¿verdad? El poder desquitarme o el poder hacer que él pagara el sufrimiento cobrándosela con algo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros dejamos de pensar, el venir y decir, bueno, mira, vas a pagar por todo lo que me haces sufrir, entonces nosotros empezamos a tener una vida amargada, pero cuando nosotros venimos y creemos de que no podemos cambiarlos porque nos convertimos en mamá de nuestro esposo realmente, o sea, el venir y decirle no hagas esto, el medirle el tiempo, el pedirle cuentas, entonces eso viene a que nosotros nos convirtamos en mamás de ellos y entonces la relación empieza como que a quebrarse más. Pero cuando nosotros entendemos de que solamente Dios es el único que puede ayudarme a mí para poder entenderlo a Él, para poder ayudarlo, porque creo que primero tenemos que entender al esposo. Entonces ya luego podemos darle la ayuda y saber de que si nosotros, como dice la Biblia, ¿no? De que si nosotros somos mujeres que edificamos, ¿verdad? Y que no destruimos,
Entonces vamos a empezar nosotros a creer que va a haber un cambio, pero a creerlo en serio, de que aún él pueda caer, pero él se va a levantar. Entonces el darle palabras de ánimo, pero el creernos nosotros que sí va a poder hacerlo, porque si yo me lo creo, entonces voy a creer que él lo va a lograr. Como mamá creo que es un poquito más difícil porque, o sea, es algo que uno pues tuvo en su vientre, que pues uno ama de diferente manera, pero también el decirle al hijo lo que él va a llegar a ser, ¿verdad? O sea, porque se truncan las metas, porque se ven los sueños derribados que uno tiene como madre, como padre, al ver al hijo en una adicción, entonces uno dice de balde, o sea, todo lo que te di cuando eras niño, tenías buenos punteos, qué sé yo, el también creer y hacerle al creer a los hijos de que vinieron acá a este mundo con un propósito que va a ser logrado a pesar de. Entonces creo de que todo se enfoca en creer de que el único que puede ayudarnos y darnos la fortaleza a nosotros es Dios. Él es el único que puede darnos la fuerza y es el único que puede cambiar nuestra manera de pensar. Gracias. Y me gustaría que usted nos ayudara a poder terminar este tiempo para poder mencionarnos un promedio de cuántos profesionales han atendido en casa de restauración. A veces las personas asimilan que los que tienen este problema únicamente son personas que no tienen educación, cuando en la realidad no es así, porque afecta a todo nivel, tanto de un nivel socioeconómico muy bajo hasta un nivel muy alto. ¿Qué porcentaje o qué promedio han tenido ustedes de profesionales que han pasado por acá o que ustedes han ayudado? Y también para poder darles ese consejo a esos profesionales de qué aspectos deben tener cuidado. Porque una copa puede hacer la diferencia aquí a unos 5 años de poder vivir, como usted lo mencionaba, una esclavitud o un infierno. Claro, hemos tenido, es alarmante porque pues, si lo hablamos de una manera estadística, quizá un 30% de los residentes durante estos años ha sido profesional. Hemos tenido gente del ramo de la abogacía, médicos, políticos, hemos tenido personajes del deporte, hemos tenido la oportunidad de poder atender a familiares de algunas dinastías de Guatemala, gente de mucha plata. La adicción o el vicio no perdona, no ve raza, no distingue la sociedad. Es más el tema de mujeres, que hoy estamos hablando de hombres, pero también hay mujeres, hemos atendido mujeres que tienen problema. El Huehuetenango, nuestro centro, pues atiende mujeres. Entonces, la estadística es muy fuerte. Una de las situaciones que tienen los profesionales es que por el rango de educación o preparación, ellos piensan que no van a llegar a pisar estas profundidades, pero lamentablemente hemos visto profesionales morir por el tema de las adicciones. Entonces, uno de los consejos que yo daría es que tengan los pies en la tierra. Parte de nuestro programa, nosotros manejamos dentro del programa de rehabilitación principios básicos, nosotros le llamamos a esto los principios del programa, y uno de nuestros principios dice: reconozco que no soy Dios, admito que no tengo el poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida se volvió ingobernable, ¿verdad? El ser humano, entre mejor preparado esté, siente que por su capacidad o por su desarrollo puede alcanzar las cosas y dejamos a Dios a un lado. Entonces, lo que nosotros necesitamos reconocer es que estamos donde estamos, hemos logrado, claro, gracias a nuestro esfuerzo, pero que detrás de eso está Dios, su misericordia, su amor, su bondad. La palabra de Dios dice: sin mí nada pueden hacer. Entonces, que no se nos olvide que Dios ha sido el motor que nos ayuda a salir adelante y alcanzar los peldaños en los que ahora nos encontramos como profesionales. Si no se les olvida eso, van a tener los pies sobre la tierra y van a poder decirle no. Hay mucho profesional hoy en día que está involucrado socialmente en la bebetoria, lamentablemente, y lo digo porque así es, profesionales ya en consumo de cocaína, ¿verdad? Ejerciendo, laborando, andan consumiendo. Aléjense de eso, les va a traer destrucción, les va a traer muerte, y al final de todo, pues esta vida es corta. La Biblia dice que son 70 y 80 años en los más robustos, que no es nada para una toda eternidad a donde vamos. Yo creo que la única manera de poder salir de esto es acercarnos a Jesús y entender que el camino es este. Muchas gracias. Y querida audiencia,
Les agradecemos por este tiempo que pueden compartir con nosotros y los esperamos en un nuevo video inspirador para que cada uno de ustedes pueda tener esa prioridad en las diferentes áreas de la vida y de esa forma nosotros podamos alcanzar un éxito integral.